Estimados en Cristo, es un gusto saludarles nuevamente y en esta ocasión es para estudiar el capítulo 19 de Apocalipsis. Vamos a estudiar el regocijo por la destrucción de Babilonia. Solamente que este capítulo 19 lo vamos a estudiar en dos partes. En esta ocasión vamos a estudiar solamente los versículos del 9 al 10 y del 11 al final será en una siguiente emisión. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga para que este breve tiempo de estudio sea de provecho para nuestras vidas. Que nuestro rostro en casita, donde quiera que esté, y oramos al Señor. Padre eterno, estamos muy agradecidos contigo porque tus misericordias y tus favores sobreabundan en nuestra vida y por ello te adoramos. En este tiempo, Dios, cuando hemos de estudiar este capítulo 19 de Apocalipsis, te pedimos nos des de tu gracia, de tu entendimiento, para poder comprender ampliamente lo que tú quieres enseñarnos, Señor, la palabra revelada, y de esta manera, Padre, seamos edificados y podamos vivir cada día más seguros de nuestra salvación, Señor, glorificando tu santo nombre. Por Cristo Jesús. Amén. Como le comenté, en este capítulo 19 tenemos cosas bastante interesantes y cambiamos de una escena terrenal a una escena celestial. Específicamente aquí en este versículo primero de Apocalipsis 19, sí dice: después de esto y una gran multitud, pero tenemos aquí estas interesantes palabras griegas: después de esto o después de estas cosas. ¿Después de qué cosas, se podría preguntar usted? Después de las cosas del juicio de Dios sobre la tierra, porque le digo, estamos cambiando de una escena terrenal hacia una escena celestial, sí, de esos juicios de Dios sobre la tierra, después del juicio del gran sistema comercial de Babilonia, del sistema del anticristo. Entonces leemos ahí que dice: después de esto, oí una gran voz de una gran multitud en el cielo. Entonces, como le mencioné, estamos regresando ya a una escena celestial, a las regiones celestiales. Y cuando Juan escribió en el libro del Apocalipsis, en el primer capítulo, si usted recuerda por ahí, se le encomendó escribir las cosas que él vio, las cosas que son y las cosas que serían después de estas. Si usted recuerda, yo hice mucho énfasis en que usted memorizara o tuviera muy presente estas tres divisiones del libro del Apocalipsis, ¿sí? Las cosas que él vio, las cosas que son y las cosas que serán después de estas. Hablé o hice mención de la palabra griega metatauta, ¿sí? Que nos marca esas divisiones prácticamente. Bueno, así que en ese primer capítulo, él escribió la visión de aquello que él vio. En el capítulo 2 y en el capítulo 3, él escribió las cosas del ministerio, ¿sí? de las iglesias aquí en la tierra. Y el capítulo 4 comienza también comienza con las palabras metatauta, ¿sí? Después de estas cosas, ¿sí? Ese metatauta significa eso, después de estas cosas. Fue ahí, luego de las cosas de la iglesia, que Juan fue llevado al cielo y él contempló la gran escena celestial en los capítulos 4 y 5, y luego regresamos a la tierra. Estudiamos o vimos ahí lo que es el juicio de Dios. En los capítulos desde el 6 hasta el 18, que fue la emisión pasada, Dios derramó sus juicios prácticamente, su ira sobre el mundo que rechazó a Dios, el mundo que odió a Dios, el mundo pecador. Bien, ahora que los juicios ya están completos, pasamos a otra escena, estamos regresando al cielo, ¿sí? Y lo primero que vemos es: oí una gran voz, dice: oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya. Aleluya es una palabra hebrea y significa alabado sea el Señor. Sí, es una palabra de alabanza hacia el Señor. Aleluya es alabado sea el Señor. Y esta es la primera vez, sí, es la primera vez que la palabra aleluya es utilizada en el Nuevo Testamento. Si usted se ha notado y ha leído el Nuevo Testamento, esta es la primera vez que en el Nuevo Testamento encontramos esta palabra. Es utilizada frecuentemente a través de los salmos. ¿Por qué? Porque por supuesto ellos o los salmos eran hebreos, pero ahora pero ahora esta palabra hebrea, alabado sea el Señor, ¿sí? La encontramos aquí, aleluya, salvación
y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Es interesante cómo a través del libro del Apocalipsis, cuando Dios es adorado, hay ciertas características que son reconocidas, ciertas características que son honradas. En el cuarto capítulo, cuando los querubines estaban adorando a Dios, los 24 ancianos responden, sí, a esta adoración diciendo, solo tú eres digno de recibir gloria, honor y alabanza. Cuando Jesús toma el rollo de la mano derecha de aquel que está sentado sobre el trono, también la iglesia declara, digno es el Cordero de tomar el rollo y de romper el sello porque Él nos ha redimido por su sangre de toda lengua, tribu y nación, y nos ha hecho reyes, sacerdotes, y reinaremos con Él sobre la tierra. ¿Sí? Y luego, cuando los otros seres celestiales se unen para alabar a Dios, ellos declaran la dignidad de recibir la gloria, el honor, el poder, el dominio. Así que de regreso en la escena celestial, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que esos seres, inclusive la iglesia, qué estamos haciendo? Alabando al Señor. Aleluya, dice aquí, salvación, honra, gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Continúa la lectura, porque sus juicios son verdaderos y justos. Es muy interesante, al menos para mí, cómo a través del libro del Apocalipsis, el cual es un libro que trata con cosas terribles o con los terribles juicios de Dios que Él traerá sobre la tierra, que a través de todos estos juicios está el reconocimiento, está la declaración de la fidelidad de los juicios de Dios. Y dice ahí, porque sus juicios son verdaderos, dice, y son justos, dice, son verdaderos y justos. Hay algunas personas que desafían los juicios de Dios. A veces hay una insinuación con las preguntas que ellos plantean, ¿sí? La insinuación de que Dios no es justo. A veces plantean las preguntas, ¿cómo podría un Dios de amor, por qué es un Dios de amor? O bueno, creo que planteé mal la pregunta, ¿sí? Cuando a veces suceden calamidades, dicen, ¿cómo es que un Dios de amor, o cómo podría un Dios de amor permitir tal o cual cosa, ¿sí? Este es el tipo de desafío. Y donde sea que alguien plantee esta pregunta, una pregunta de este estilo, siempre hay una doble intención de desafío a la justicia de Dios. Le diré algo. Realmente no tengo, por ejemplo, mucha confianza en los juicios del hombre o en la justicia o en los juicios que nosotros los humanos hacemos. Justo en esta semana, en mi móvil me llegó la notificación de las noticias. Tradicionalmente en las mañanas veo esas noticias, y esta semana leí de un juicio y aparte de la condena que recibió una mujer en Estados Unidos por un caso muy peculiar. Debo decirle realmente que la justicia pues es ciega. ¿Por qué? Porque yo no puedo creer que algunos de esos juicios que son aplicados por el hombre sean realmente justos prácticamente. Pero yo estoy absolutamente seguro que lo que Dios hace está bien. Cualquier cosa que Dios haga está bien, y durante todo el proceso está el aval de la justicia de Dios, la verdad de Dios en sus juicios. Nadie puede decir que obtuvo una acusación falsa delante de Dios. Cuando Dios juzgue, siempre será de acuerdo a la justicia. ¿Por qué? Porque como nos dice aquí, sus juicios son verdaderos, sus juicios son justos. Continúa la lectura, pues ha juzgado a la gran ramera, ¿sí? Que es la iglesia falsa que estudiamos en el capítulo 17, ¿sí? El juicio de la ramera. Dice, que ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Este sistema religioso falso que ha suprimido el evangelio, que ha mantenido a las personas en esclavitud, que ha sido, como lo escribió aquí ese autor Lenin, fíjese, se lo leo, dice, el opio de los pueblos ha llevado a un estupor ciego, llevándolos a confiar en el sistema en vez de confiar en el Dios vivo, ¿sí? Lenin.
Por eso la declaración de la justicia del juicio de Dios cuando Él juzgue este gran sistema religioso falso. ¿Por qué? Porque, como Lenin lo comentó, vuelvo a leer, dice: el opio de los pueblos los ha llevado a un estupor ciego, llevándolos a confiar en el sistema. Así, cuando la gente confía en el sistema, continúa la parte o la referencia a Lenin, confiar en el sistema en vez de confiar en el Dios vivo. ¿Sí? Y la gente confía en el sistema, esa gran ramera es la que es destruida. Dice el versículo 3: otra vez dijeron: aleluya, ¿sí? Nosotros tenemos 4 aleluyas. De aquí, en el capítulo 19, ¿no? Aquí tenemos el segundo. Ellos dicen nuevamente: aleluya. Dice: y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Estamos hablando del humo de los juicios de Dios sobre el gran sistema. Bueno, versículo 4 dice: y los 24 ancianos. Con esta parte de los 24 ancianos se nos ha introducido a ellos, hermano, si usted recuerda ahí en el capítulo 4, y ahí estudiamos que estos 24 ancianos representan a la iglesia. Bueno, dice: los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. ¿Sí? Dice: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Se está alentando a alabar a Dios. Yo pienso que los salmos son constantemente una exhortación a alabar a Dios. Es una exhortación, una invitación a alabar. Y se nos han dado diferentes cosas por las que deberíamos nosotros estar alabando al Señor. Las diferentes maneras por las que nosotros debiéramos estar alabando al Señor: alabarle con instrumentos, alabarle a Él con nuestras voces, alabarle a Él porque su misericordia perdura para siempre, alabarle a Él por su bondad, alabarle a Él por tantas cosas. Y de esta manera nuevamente se nos exhorta aquí a alabar a Dios. Esta voz desde el trono de Dios, ¿sí? Dice: y los que teméis, así pequeños como a grandes. Es lo que está aquí registrando el anciano Juan. Dice: todos los que temen al Señor son alentados. Sí, Juan registra esta visión, que todos los que temen al Señor, dice: los que teméis, así pequeños como grandes, todos son alentados a alabar a Dios y se unen a esta alabanza al Señor. Dice: y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El tiempo ha llegado. La tierra ha estado languideciendo bajo el reino de Satanás por casi 1000 años. Fue hace unos 6000 años aproximadamente, unos 6000 años atrás, cuando Adán perdió el derecho y el título de la tierra ante Satanás. Cuando Satanás comenzó su reinado de muerte sobre la tierra, cuando Satanás comenzó ese gobierno destructivo, ¿sí? Y el mundo ha sufrido toda la enfermedad, todo el sufrimiento que vemos en el mundo. Usted lo puede considerar en el reinado de Satanás, en este gobierno sobre la tierra. Todas las guerras, todo el derramamiento de sangre, todos los conflictos, todos los celos, todas las cosas que hacen que la vida sea miserable, se originan justamente en el gobierno de Satanás. Con razón ellos están diciendo: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El tiempo ha llegado cuando Él gobernará sobre la tierra. Por eso vemos aquí, o estamos contemplando en estos versículos, el regocijo en el cielo, porque el tiempo ha llegado cuando el Señor Dios omnipotente reinará nuevamente sobre toda la tierra. Dice el versículo 7: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A través del Nuevo Testamento, la figura de un esposo y una esposa es utilizada para describir esa relación, la relación de Cristo con su iglesia. Pablo, por ejemplo, dice a los corintios: porque os celo con celo de Dios, pues
porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Sí, usted lo puede encontrar en 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. Donde sea que usted pueda llegar con este simbolismo, con las analogías del esposo y la esposa, debe haber una única devoción hacia el esposo, hacia Jesucristo. Nuestra alabanza debe estar dirigida hacia Él. Nuestro amor por Él debe exceder a cualquier otro amor. Y si se desarrolla en nuestra vida un amor por algo o alguna experiencia que excede nuestro amor por el Señor, estamos cometiendo lo que le explicaba en sesiones pasadas, ese adulterio espiritual, porque nuestro primer amor debe ser por Él y debe ser para Él. Y si su primer amor está dirigido hacia otra cosa, está constituyéndose, como le comenté, en un adulterio espiritual. Bueno, así que a través del Nuevo Testamento, usted nota que ese falso sistema religioso, que la falsa iglesia ha sido llamada la gran ramera. ¿Por qué? Porque ella se estaba como que entremetiéndose, mezclándose con otros dioses. ¿Cuáles dioses? Los dioses del poder, los dioses de las riquezas y demás, ¿no? Y debido a que ella estaba justamente abrazando estos dioses de riqueza, estos dioses de poder, buscando ejercer poder sobre la tierra y utilizando justamente esas riquezas, ella estaba adorando aquellas cosas, y de esta manera va a juicio, porque su primer amor no fue el Señor. Aquí encontramos: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Un texto pues a veces memorizado por muchos de nosotros. Una y otra vez, cuando Jesús habló acerca de su segunda venida, Él les decía que ellos necesitaban estar alertas, atentos, necesitaban estar listos. ¿Por qué? Porque Él decía, porque en la hora en que ustedes no esperan, ¿sí? Él dice: yo vendré. Así que ese novio, el novio y su esposa están aquí, los encontramos aquí ya listos para ese matrimonio, esa unión prácticamente. Dice el versículo 8: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Pablo, cuando estaba escribiendo a los filipenses, habló acerca de la justicia que él buscaba alcanzar a través de la ley. Y él dijo: si algún hombre puede jactarse de su propia justicia, si yo puedo más que todos ellos, él estaba diciendo, porque yo fui hebreo de hebreos, yo fui fariseo, dice, yo tenía un gran celo por Dios, y en tanto, como vemos aquí, y en tanto a la justicia, decía Pablo, que puede venir por la ley, dice, yo era irreprochable, yo era sin mancha prácticamente, dice, pero todas estas cosas que una vez fueron importantes para mí, es lo que dice Pablo, que yo veía como algo positivas, dice, las considero, las tengo como si fueran pérdida por amor del conocimiento de Jesucristo. Bueno, así que Pablo, en su camino a Damasco, cuando él iba, hermano, persiguiendo a la iglesia, se nos dice que él odiaba a los cristianos, que tenía un gran rencor, un celo malintencionado hacia los cristianos. Él era tan celoso por la ley, muy celoso de la ley. Y esos cristianos que él estaba persiguiendo, pues adoraban a Jesús. Y esto lo enfurecía, lo llenaba de como dice la Biblia, en un crujir de dientes hacia ellos, ¿sí? Él respiraba amenaza y muerte, que era lo que él iba a hacer una vez que atrapara a estos cristianos. Él estaba comisionado, él tenía papeles del sumo sacerdote que le daban esa autoridad para poner en prisión a aquellos cristianos en Damasco. La iglesia que estaba adorando al Señor, justamente ahí se veía en peligro por esta persecución que Saulo estaba emprendiendo. Pero en ese camino hacia Damasco, Pablo, se encuentra con Jesús en pleno día.
el libro de los Hechos, ahí encontramos el testimonio donde se nos comenta que apareció una luz muy brillante, más brillante que el sol, dice Pablo, dice que él oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo respondió: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? La voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Jesús comenzó a mostrarse, a revelarse a Pablo, a revelarle a Pablo la justicia que él proveyó a través de su muerte. Él cumplió justamente la ley y la cumplió completamente. Dios lo envió al mundo por nosotros, quien no conoció pecado, para que pudiésemos ser justos de Dios a través de él prácticamente. Bueno, el Señor comenzó a revelarle a Pablo la justicia, y esa justicia que es a través de la fe. Pablo comenzó a ver el Antiguo Testamento con esa nueva visión, con esa nueva luz. Observando a Abraham, él se dio cuenta de que Dios dijo que la fe de Abraham le fue contada por justicia, y todo un nuevo apocalipsis que yo no tengo que obrar para ser justo. Que yo tengo que creer prácticamente. Yo tengo que creer en Jesucristo. Ve usted, Dios ha hecho justo algo que está disponible para todos nosotros. Incluso un niño puede creer en Jesús y ser contado por justo. Bien, pues demos gracias a Dios por este nuevo y este vivo camino. También, si recordamos cuando Jesús tomó la copa, sí, él dijo: este es el nuevo pacto, un pacto por el cual ustedes pueden relacionarse con Dios, un pacto por el cual ustedes pueden llegar a ser hijos de Dios. Es un nuevo pacto. Él dijo: esta es mi sangre, es derramada para remisión de pecados. Así que Dios ha establecido a través de Jesucristo eso, un nuevo pacto, un camino por el cual yo puedo acceder a Dios, un camino por el cual yo puedo ir a Dios, un camino por el cual usted puede caminar hacia Dios. Y es a través de la justicia de Jesucristo que se me imputa a mí por fe en Cristo Jesús y a todo aquel que cree. Así que la novia que estamos viendo aquí, esa novia adornada en su hermoso vestido, es la justicia de Jesucristo justamente. Pablo dice, y ser hallado en él, dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Sí, la justicia que es de Dios, dice aquí, por la fe. Usted lo puede leer en Filipenses capítulo 3, versículo 9. Estos versículos que estamos leyendo, que dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Continúa el versículo: y el ángel me dijo, ¿sí? El ángel está hablando con Juan aquí. Sí, el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. ¿Sí? La palabra bienaventurado significa cuán feliz, ¿sí? Inmensamente feliz. Y no creo realmente que nosotros podamos imaginar el rapto y el gozo que experimentaremos cuando estemos allá, ¿sí? Cuando estemos en el cielo vestidos en la justicia de Jesucristo. Escucharemos la invitación de venir a las bodas del Cordero, la novia preparada, la venida de justicia. Y ahí estaremos nosotros vestidos de esa justicia de Jesús y con gran gozo. Él, Jesucristo, nos presentará ante el Padre. Judas escribe: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, ¿sí? Dice, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Judas 1:24, me fascina cuando dice, y presentaros delante del Padre, delante de su gloria con gran alegría. Bueno,
más allá de cualquier cosa que usted haya experimentado en esta tierra, mucho más allá de la mayor experiencia que usted haya experimentado de júbilo y de gozo, va a ser el gozo de ese momento cuando el tiempo haya llegado, cuando seamos aceptados como la novia de Jesucristo. Será algo incomparable. Dice, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Debido a que está absolutamente más allá de nuestra capacidad de imaginación, casi suena como un maravilloso sueño. ¿Sí? El ángel afirma, estas son palabras verdaderas de Dios, porque a veces pensamos como que no puede ser, ¿no? Pero aquí el ángel está afirmando en el versículo 9, estas son palabras verdaderas de Dios, para que usted no tenga ninguna duda, no le quepa ni la menor duda, ¿sí? Porque nosotros a través de la Biblia, cuando usted llega a estas cosas que son tan maravillosas, que son tan espectaculares, muy a menudo está esa afirmación de que esta es la palabra de Dios y de que así sucederá. Es interesante en el capítulo 36 de Daniel, cuando el Señor habla acerca de un rejuvenecimiento de la tierra de Israel, el desarrollo agrícola, ¿sí? Que tendrá lugar en los últimos días, profetizado a las montañas. Él dice, tú estarás llena de granos, tú estarás cultivando y cosechando la tierra desolada, las montañas infértiles serán forestadas y verdes y serán fértiles, ¿sí? Y habiendo hecho el Señor esta profecía, que cuando la tierra esté desolada por 1000 años, sea después todo un Edén, todo un árbol, ¿sí? Prácticamente ahí. Cuando hermano, la historia nos dice que los turcos deforestaron, arrasaron con todos los árboles cuando tuvieron el control, pusieron muchos impuestos por cada árbol que usted, o por cada árbol que la gente, no usted, sino que la gente tenía ahí en el patio. Bueno, así que, ¿qué haría usted? Le pregunto, ¿qué haría usted si le grabaran un impuesto por cada árbol en su patio? Sí, por ejemplo, tengo la oportunidad de conocer a unos hermosos hermanos que nos invitan a Yucatán y tienen muchos árboles frutales de mango, guayaba, guaya y tantas cosas. Si se le grabara un impuesto por cada árbol, imagínese qué pasaría. Usted hubiera hecho pues lo que los turcos hicieron prácticamente. ¿Qué hicieron? Tiraron abajo todos los árboles para no pagar justamente este impuesto que el gobierno había impuesto, ¿sí? Entonces hubo montones de árboles tirados, ¿sí? Todos los valles, pues lo que usted podía ver, hermano, de las propiedades de las gentes, no tenían árboles. Es lo que podemos ver por ahí. Bueno, aún así, Dios aquí está profetizando que ellos estarán cubiertos con árboles, ¿sí? El desierto florecerá como una rosa, la tierra infértil se volverá como ese jardín glorioso, como el Edén. Bueno, y habiendo dicho estas cosas, pareciera algo totalmente imposible. Dios dice, yo he dicho y yo lo haré. Sí, hermano, acuérdese que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice y lo hace. Si tuviésemos la oportunidad de ir a Israel, hermano, de ir a aquella tierra santa, ¿qué es lo que usted descubriría? ¿Sí? Los bosques en las laderas, ¿sí? A veces recorriendo, hermano, leyendo a través de libros digitales y haciendo recorridos virtuales, hermano, se pueden ver en aquella tierra santa árboles frutales, campos verdes, la agricultura, los frutos y todo lo que conlleva prácticamente una hermosa reforestación, ¿sí? Los judíos son bueno, no sé qué número de exportadores son, pero sé que ellos, no anoté eso, los judíos son exportadores, hermano, de grandes frutos hacia el mundo. Aún así, bueno, no sé, lo leí, pero no tomé la precaución de anotar en qué posición están ellos, pero ellos son grandes exportadores al mundo, y aún así ellos están por lo lejos de las naciones más pequeñas que exportan fruta. Bueno, tan pequeña como
como el tamaño, o sea, si usted considera la posición, hermano, creo que Quintana Roo inclusive es más grande que todo ello, pero aún así, como Dios prometió en Isaías, días vendrán cuando Jacob echará raíces, cuando florecerá, cuando echará renuevos, ¿sí? Y es lo que podemos encontrar ahí en Isaías. Dios dice, yo lo he dicho y así lo haré, como le comenté prácticamente. Me gusta mucho cuando Dios comenta acerca de lo que Él va a hacer, cuando Dios, hermano, ostenta lo que Él es capaz de hacer, y cuando Él lo dice, hermano, Él lo hace. Entonces, hermano, cuando Daniel, por ejemplo, le interpretó a Nabucodonosor, ¿sí? A Nabucodonosor su sueño, Él le dijo, el sueño es cierto y la interpretación es verdadera. ¿Sí? Y cuando usted ve la historia, cuando usted revisa la historia, usted puede ratificar, usted puede ver cómo ese sueño de Nabucodonosor sucedió, y los imperios que gobernaban al mundo fue prácticamente tal cual podemos leer en el libro de Daniel. Así que cuando Dios afirma la verdad, es solo para afirmar más en su corazón, hermano, para que usted tenga más confianza de las cosas que han de suceder, cosas gloriosas. Bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. ¿Sí? Dice, y Él me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Por eso Juan dice, y yo me postré a sus pies para adorarle. Y Él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Dios está para ser adorado. Bajo la ley, el Señor dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Recuerde cuando Satanás estaba tentando a Jesús, lo llevó a la cima de un monte, le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos y le prometió entregárselos a Él. ¿Sí? Jesús lo rechazó. Él le dijo, te entrego todo esto si tan solo me adoras. Jesús le respondió a Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo Dios está para ser adorado. Nosotros podemos leer en Mateo 2:11, ¿sí? Que cuando los hombres sabios llegaron a casa, ahí donde estaba Jesús, ellos se postraron y adoraron. En Mateo 8:2 leemos del leproso que fue corriendo a Jesús y se postró y le adoró. Leemos del principal de la sinagoga de Capernaum, de Jairo, quien fue a Jesús, ¿sí? Y también le adoró. Leemos de cuando Jesús caminó, sí, cuando Jesús caminó sobre las aguas, cuando Jesús llegó al barco, que dice, los discípulos le adoraron. Usted también puede leer cómo las mujeres que estaban de regreso de la tumba vacía, cuando Jesús se les apareció, ellas se echaron a sus pies y le adoraban. También cuando Jesús se apareció a sus discípulos ahí en Mateo 28:17, leemos que ellos le adoraron. Si usted solo debe de adorar a Dios, y Jesús permite que le adoren a Él mismo. ¿Qué nos dice esto? Pues que Jesús es Dios. Sí, Jesús es Dios. Aquí el ángel no permitió que le adoraran, pero Jesús permite que a Él se le adoren porque Jesús es Dios. Hay grupos que dicen que Jesús no es Dios, pero aquí encontramos que Jesús recibe toda la adoración porque Jesús es Dios. Es obvio. De esta manera, el hecho de que Él recibiera adoración solo puede probar, solo corrobora que Jesús es Dios. Perdón. No sé si usted recuerda cuando esos 4 hombres llevaron a un amigo en una camilla a Jesús que estaba allá en Capernaum enseñando en una casa. Su amigo, según la historia bíblica, nos dice que tenía parálisis. Él era un inválido. La parálisis era una de esas etapas más avanzadas de la enfermedad del sífilis, probablemente pudiese ser, ¿no? Y cuando ellos llegaron a esa casa, ellos vieron que había una multitud
y no podían pasar con su amigo a través de esa multitud para llegar directamente hacia Jesús. Así que, siendo ingeniosos, ellos subieron al techo de la casa. Nos dice la historia bíblica que quitaron parte del techo, que bajaron a su amigo, sí, en la camilla al lado de Jesús, y Jesús mirándole específicamente a este hombre que había sido descendido por sus 4 amigos, le dijo: tus pecados te son perdonados. Y estoy seguro de que esos hombres que llevaron a su amigo y que lo bajaron por el techo estaban diciendo: no estamos preocupados por eso, queremos que lo sanes, no queremos que lo perdones, queremos que lo sanes. La reacción de los fariseos fue algo diferente. Ellos estaban enojados. Ellos dijeron: es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. Estoy seguro que el hombre pensó: wow, sin duda, al ir progresando en la enfermedad que él tenía y que iba socavando más y más su vida, ¿no cree usted que este pecado le estaría atormentado? Porque no sabemos por qué estaba inválido, pero de acuerdo a los tiempos y a las costumbres bíblicas, la sífilis, esta enfermedad, hermano, de transmisión sexual en su última etapa, en aquellos tiempos, bueno, y actualmente, pero es un poquito más controlada, pero era justamente, hermano, pues esta invalidez. Él pensaría de sí mismo: qué tonto, ¿por qué hice eso? Qué absurdo, ¿por qué pequé o actué de esa manera? Mira lo que estoy pasando, la miseria, el sufrimiento, ahora soy un inválido, todo por mi lujuria, porque me entregué a mi lujuria. Creo yo que él estaba atormentado por su pecado, y sin duda las palabras de Jesús provocaron que su corazón saltara: mis pecados son perdonados. Pero para responder a los fariseos, Jesús les dijo: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. ¿Qué sería más fácil decir? Sería más fácil decir: tus pecados te son perdonados, porque nadie puede ver el lavado de los pecados. Es un proceso interno que usted no puede observar. Así que usted podría ir por ahí diciendo a la gente que sus pecados son perdonados. Pero si usted le dice a una persona: levántate, toma tu lecho, toma tu cama y vete a tu casa, y si la persona aún sigue ahí, es bastante obvio que no hay mucho poder en sus palabras. Pero Jesús le dijo: para que sepáis que tengo poder en la tierra para perdonar pecados. Él entonces le dice al hombre, sí, lo mira firmemente a los ojos y le dice: toma tu cama y camina, vete a tu casa. La Biblia nos dice que el hombre se levantó, tomó sus cosas y salió caminando del lugar. ¿Qué mostró esto? Jesús no discutió que solo Dios puede perdonar los pecados, sino que él estaba probando que él era Dios. Cuando el joven rico fue y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Jesús le dijo: guarda los mandamientos. El joven le preguntó: ¿cuáles? Y Jesús le mencionó los 6 mandamientos de la segunda tabla de la ley. Él le dijo: yo los he guardado todos desde que era niño, pero aún me falta algo. Jesús le dijo: si quieres ser mejor, ve y vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres, y después de que lo hayas hecho, ven, sígueme. Dice: y tendrás riquezas, tendrás tesoros en el cielo. Jesús le hizo una petición extraña. Cuando él le dijo: Maestro bueno, Jesús se detuvo y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno hay solo uno y es Dios. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Qué está diciendo Jesús? Él está diciendo: yo no soy bueno. O él está diciendo: yo soy Dios. Él está intentando despertar la conciencia de ese hombre al hecho de que él estaba reconociendo en Jesús esa divinidad, ¿sí? Y por eso la pregunta: ¿por qué me llamas bueno? Él está intentando despertar la conciencia de este hombre que al ver en Jesús una calidad de vida que él deseaba, que él estaba preguntando: ¿cómo puedo obtener esta calidad de vida? ¿Cómo puedo obtener esta vida perdurable? Todo el tiempo Jesús afirmó que Él y el Padre son uno. Dice: si me has visto a mí, Jesús decía, has visto al Padre. Así que Juan está listo para adorar al ángel. Y el ángel le dice: no, adora
a Dios. Y luego él declara, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Muchas veces las personas preguntan, ¿los Estados Unidos están en la profecía? ¿Sí? No. El espíritu de la profecía es Jesús, ¿sí? Porque muchos dicen, no, que la antigua Rusia, que tal o cual. El espíritu de la profecía, hermano, amigo, hermana, amiga, el espíritu de la profecía es Jesús. Toda la profecía se centra, gira en torno a la persona de Jesucristo. Todas las profecías del Antiguo Testamento se centran alrededor de la persona de Jesús. Ellos estaban profetizando al Mesías que habría de venir. Ahora, las condiciones que se darían alrededor de Israel y demás, porque todo eso es lo que sería el Mesías. Y las profecías que tenemos hoy aún están centradas, ¿sí?, en Cristo Jesús. Por eso están centradas en la segunda venida de Jesucristo. Están de acuerdo a las circunstancias mundiales, cómo se relacionan con Jesús, cómo se relacionan con la segunda venida. Y aquí leemos el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía. Y hasta aquí vamos a dejarle, ¿sí? Que en Jesús está el espíritu de la profecía. En la siguiente sesión estudiaremos respecto a este gran Rey justo y verdadero. Entre tanto, nos debemos preparar y gozar y celebrar, porque a la esposa, que es la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y brillante. Es necesario que nos mantengamos en santidad para participar de las cenas, de las bodas del Cordero. Oremos a Dios. Padre eterno y poderoso, estamos agradecidos contigo por tu mucha misericordia y amor, y porque tu palabra revelada nos enseña, Dios, que en ti tenemos justicia, que en tu persona, oh Jesús, encontramos la redención, encontramos la remisión de nuestros pecados. Te pedimos nos ayudes a vivir en santidad, en temor y ser considerados dignos, Señor, para participar del arrebatamiento cuando tú vengas. Te alabamos y te bendecimos y te esperamos. Amén. Le veo en la próxima sesión. Dios le bendiga. Bendiciones.